Cifras significativas. Esto también tiene que ver con errores, con lo que le dicen los jefes de trabajo práctico, que dice que el error tiene que tener una sola cifra y que el resultado no lo pueden expresar con más cifras que el error, porque las cifras esas que están expresando no tienen sentido. ¿Eso lo entienden ustedes? Sí. Chicos. Sí, profe. Bien. Entonces dice, las cifras no significativas que aparecen como resultados de los cálculos no tienen significado alguno. Las cifras significativas de un número vienen determinadas por su error. Son cifras significativas aquellas que ocupan una posición igual o superior al orden de la posición del error. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen los ejemplos. Si tengo un error en una medición de 2 por 10 a la menos 3 milímetros, yo, es decir, 3 lugares después de la coma, las cifras que son significativas son hasta el tercer lugar después de la coma. Estas otras que están escritas en rojo son no significativas. ¿Eso lo entienden? Sí, sí. Chicos. Bien. Entonces, este resultado tiene 4 cifras significativas. Si yo mi error estaría en la cuarta cifra decimal, yo podría hablar hasta la tener cifras significativas hasta la cuarta cifra decimal, y en este caso, las cifras significativas serían 5. ¿Se entiende? Después, cómo se redondea es que si los números son 0, 1, 2, 3 y 4, no se les suma. Por ejemplo, en este caso, como es un 5, 6, 7, 8 y 9, acá hay un 5, cuando yo borro estas cifras en rojo, el 1 se transforma en 2. ¿Por qué? Porque acá hay un 5. ¿Sí? Acá que hay un 9, el 5 se transforma en 6. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Si acá hubiera un 2, el 5 quedaría en 5 nada más. Pero de todas formas las cifras en rojo se borran. Aquí, por ejemplo, acá dice, a la hora de contar los números de cifras significativas, no se tienen en cuenta los ceros que están a la izquierda de la primera cifra significativa no nula. Por ejemplo, acá, 3, acá, hay 5 cifras significativas, pero acá que hay 0,0415 son 3 cifras significativas. ¿Sí? A veces estos ceros, aquí estos ceros estarían tal vez desconcertando a gente. Si ustedes estos ceros los desconciertan, pueden expresar este número en potencias de 10. Lo mismo que el error en potencia de 10. Este número en potencia de 10 sería 4,15 por 10 a la menos 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero también hay que correrlo en el error. Si yo corro 2 lugares acá en el número, tengo que correr 2 lugares en el error. Entonces sería 4,15 más menos 0,01 y afuera del paréntesis el 10 a la menos 2. ¿Lo entienden? Sí. ¿Sí? No pueden tener una potencia el número y otra potencia el error, no. Ustedes la potencia de 10 márquenla con el número, con la medida. Y el error, busquen que tenga la misma potencia de 10. Entonces, acá 4,15 por 10 a la menos 2, y acá sería 0,01 por 10 a la menos 2. ¿Estamos? Seguimos. Estos ceros que están dentro de los dígitos significativos son significativos. Acá 302 no es lo mismo que 32. Por eso se cuenta este cero como cifra significativa. Después, aquí, los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es cero, estos. Bueno, es lo mismo.
sirven para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Esto es una sola cifra significativa. Este tiene 3 y este tiene 2. Después, los dígitos a la derecha del punto decimal, eso, no es lo mismo decir 43 que 43.00. Esto indica una medida mucho más precisa, ¿ven? Entonces, estos ceros sí tienen importancia. ¿Estamos? Sí. Bueno, por ejemplo, si tengo 3600, acá hay que tener cuidado porque acá no sabemos bien si estos dos ceros son significativos o no. Acá necesitamos conocer el error con que se hizo esta medida. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando. ¿Sí? Profe, ¿va a subir este apuntecito también al Sí, entorno? sí, lo subo. Lo voy a subir. ¿Ven? Acá tienen las cosas expresadas en potencia de 10 también. Acá sí estos ceros tienen importancia. Y después vienen la regla de las operaciones con cifras significativas. Bueno, eso está, la regla de cuenta a la izquierda y derecha. Bueno, espera, esto está. Esto ya se lo expliqué. Al sumar y restar dos números decimales, el número de cifras decimales es igual al de la cantidad con el menor número de ellas. Por ejemplo, si yo tengo 3,2, acá le faltan los ejemplos, pero son fáciles de imaginarse, 3,2 y le sumo 42,25, el resultado tiene que tener una sola cifra después de la coma. ¿Se entiende? Tiene que tener el mismo número de cifras después de la coma que la menor. ¿Está claro? Y si se multiplica, bueno, acá dice que esto es un caso particular, que cuando yo resto, pierdo cifras significativas. Entonces, si tengo una secuencia de operaciones que primero hay sumas y después restas, las restas las dejo para lo último. Es lo último que hago porque en los procesos pierdo cifras significativas. Y después, al multiplicar o dividir dos números, el número de cifras significativas del resultado tengo que acotarlo al factor de menor cifra significativa. Pero eso lo van a ver en el coloquio, lo vamos a ver en el coloquio mañana. Yo voy a subir, va a estar la guía de problemas y va a estar además de la guía de problemas, va a estar este apuntecito y vamos a ver los casos que ustedes tengan dudas. Siempre va a haber dudas con cifras significativas, pero bueno, trataremos de buscarlo bien. ¿De acuerdo? Ahora dejo de compartir esto y vamos a ir al tema de hoy que empezamos con cinemática. Bien. Entonces, este apuntecito es el que hice el año pasado. El año pasado les dejaba el apuntecito y no daba la clase, pero vi que era mucho más útil dar la clase, explicarles el apuntecito y después ustedes lo tienen. Esta semana fue de terror con tantas cosas que pasaron. No alcancé a leerlo a fondo al apuntecito para subírselo. Voy a tratar de que para la próxima clase tengan el apunte, cosa que si quieren hacer alguna corrección, incluso lo pueden imprimir y tomar notas sobre el apunte. No es un apunte muy largo, a ver cuántas palabras tiene 10 páginas, y es simplemente un resumen rápido de lo del libro. Son los conceptos más importantes. Eso no quiere decir que sean suficientes. Ustedes para entenderlo a fondo tienen que... Es importante que vayan al libro, pero lo que pasa es que, dada
la cantidad de cosas que ustedes tienen en la semana, si van al libro no van a alcanzar a tomar los conceptos importantes que nosotros tratamos de enseñarles. Entonces, yo hice un resumen de conceptos, por eso ni siquiera se llama Introducción al Coloquio, porque es lo que normalmente en la presencialidad yo le hacía a los chicos antes de la clase de coloquio, un resumen de los conceptos de teoría que tenían que saber. Esto es un resumen de los conceptos de teoría que tienen que saber para hacer el coloquio y el práctico. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a discutir. Les pido, por favor, que las cosas que no entiendan, las cosas que no entiendan, por favor, me la pregunten ahora. Esperen que tengo un WhatsApp de los chicos de la cátedra que tengo que contestar ya. Disculpen un minuto. No hay problema. Ouch. Esperen, voy a dejar de compartir un minuto. Disculpen un minuto, pero tengo que mandar un mail urgente que me equivoqué y les mandé cualquier cosa a los ayudantes.
Ahí estoy de nuevo con ustedes, chicos. Disculpen. Disculpen, pero me había equivocado en el attachment y los chicos tenían que trabajar y no tenían el material. Bueno, seguimos. Empezamos, mejor dicho. Yo voy a empezar a contarles las cosas y en realidad no lo estoy revisando. Y después vamos viendo los ejemplos que están acá marcados. Bueno, primero tenemos que entender qué es cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática es el capítulo de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Ese sería lo más sencillo que entienden. Entonces, cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que la produce. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría agrandar el PDF así se lee mejor? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Ahí? Sí, ahí se lee. Bien. Entonces, yo solamente les dije aquí, el cinemática es las condiciones, estudia el movimiento de sus condiciones de espacio y tiempo sin tener en cuenta la causa que lo produce. Ahora vamos a ver el capítulo de cinemática de partículas. Hay que entender qué es una partícula. Una partícula puede ser la luna o una partícula ni siquiera puede ser un átomo. Es decir, no tiene solo en cuenta el tamaño de lo que usamos, sino en la proporción de ese tamaño con respecto a las distancias que se desplazan. Por ejemplo, la luna es una partícula si yo estoy estudiando su movimiento alrededor de la Tierra. Es decir, no distingo la parte de arriba de la luna de la parte de abajo de la luna. La luna es un puntito que está girando alrededor de la Tierra. En ese caso, la luna es una partícula. Ahora, si yo estoy estudiando un átomo y quiero saber que el átomo tiene un núcleo con electrones a su alrededor, entonces ya no lo considero una partícula porque estoy mirando adentro del átomo, ¿entienden? Es decir, cualquier cosa es una partícula que, de acuerdo a las distancias que se desplaza, es mucho más chico su tamaño. Es decir, yo tengo un auto, no puedo distinguir la parte de adelante y la parte de atrás. Casi nunca usamos en los ejemplos de física un tren, porque no sería una partícula, ¿entienden? ¿Está claro lo que les digo? Sí, ¿Está profe. claro lo que se entiende como partícula? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Para definir perfectamente el movimiento de una partícula, nosotros ahora vamos a estudiar cinemática de una partícula, nada más. Para estudiar en la cinemática de una partícula tenemos que definir cuál es la posición, la velocidad y la aceleración en cada instante de tiempo. Es decir, yo quiero encontrar unas ecuaciones que relacionen la variable posición con la variable tiempo. Entonces, si yo reemplazo, quiero saber a los 3 segundos cuál es la posición, reemplazo el tiempo por 3 segundos y saco la posición. Pero que esa misma ecuación me sirva para que cuando el móvil, quiero saber a dónde está el móvil a los 10 segundos, use la misma ecuación reemplazando el tiempo por 10 segundos y calculo la posición. Entonces yo tengo que encontrar ecuaciones, ¿me entienden? Que relacionen posición con tiempo, velocidad con tiempo y aceleración con tiempo. Ese tiempo no se reemplaza en la ecuación, siempre queda como tiempo. Se reemplaza cuando yo voy al problema y el problema me dice dónde está el móvil 10 minutos después que salió de la casa. ¿Se entiende? Bien, ahora, para describir dónde está una partícula, tengo que tener en cuenta desde dónde la miro. A ver, ese es un ejemplo muy sencillo, el que le doy siempre. No sé si lo escribí o no lo escribí, sí lo escribí acá.
si yo tengo, si yo miro el movimiento de la Luna parada en la Tierra, ¿qué veo? Que más o menos describe una órbita entre circular y elíptica. Ahora, si yo quiero describir el movimiento de la Luna y estoy parada en el Sol, el movimiento de la Luna sería como un rulo, y después sigue funcionando otro rulo, otro rulo. A ver, esperen, vamos a hacerlo, al dibujo. No dibujo muy bien, pero sería más o menos una cosa así. Ese sería el movimiento de la Luna visto desde el Sol. Porque estaría la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol más la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. Estarían incluidas las dos trayectorias. ¿Se entiende, chicos? O sea, ese efecto Sí, se profe. generaría porque la Tierra gira sobre Sí. su propio eje. Eso no, eso es porque la Luna, si yo la miro desde el Sol, el movimiento de la Luna son dos movimientos combinados. Porque la Luna gira con la Tierra alrededor del Sol, y eso sería una especie de elipse, pero que sería la misma que hace la Tierra alrededor del Sol. Pero a su vez, la Luna va girando, en cada punto de la elipse, va girando alrededor de la Tierra. Entonces hace como un rulito. Entonces yo vería todos esos rulitos enlazados por la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Es un movimiento muy complicado, no lo vamos a ver, pero lo que quiero demostrarles es que los movimientos de las partículas son diferentes de acuerdo a dónde las mires. Y desde donde voy a mirar los movimientos de las partículas es desde lo que se llama sistema de referencia. Yo voy a definir un sistema de referencia y a partir de ese sistema de referencia voy a encontrar esas ecuaciones que estoy buscando de posición, velocidad y tiempo. ¿Estamos? Vamos a ver los ejemplos porque ya... Lo primero que vamos a ver es movimiento rectilíneo o en una sola dirección. Este es el movimiento en una carretera rectilínea, ¿sí? Fíjense, ahí Pablo hizo unos hermosos dibujos donde había un auto que está moviéndose en una carretera. Entonces yo veo un árbol en la carretera. Entonces a ese árbol le digo, bueno, yo voy a describir el movimiento del auto con respecto a este árbol. Cuando pasa por encima del árbol o por ser enfrente del árbol, yo, por encima no va a pasar, por enfrente del árbol, yo digo que ahí está en posición 0. Ahí puse el X igual a 0. Si se desplaza a la derecha, se desplaza hacia los X positivos. Y si se desplaza hacia la izquierda, va a encontrar posiciones de X negativa. ¿Se entiende? Eso es totalmente arbitrario, cada uno lo puede elegir donde sea. Van a encontrar ecuaciones diferentes, pero si está bien, no necesariamente las ecuaciones tienen que ser iguales porque cada uno elige distinto sistema de referencia. Sí, pero si lo estamos tomando con tiempo, no va a haber tiempo negativo. No, pero yo digo, el tiempo no va a ser negativo, pero yo escribí la ecuación de tal forma que entra un tiempo y me va a dar un X negativo. ¿Qué es lo negativo? La posición. Es decir, si este auto, en lugar de ir para adelante, estuviera yendo para atrás, en marcha atrás, y supónganse, a los 10 segundos ya pasó el árbol y está del lado izquierdo del árbol. Entonces estaría a menos 10 metros. Entonces yo despejo el X de la ecuación, cuando yo pongo 10 segundos, está a menos 10 metros. El tiempo nunca va a ser negativo. Lo que va a ser negativo es la posición con respecto a ese sistema de referencia. ¿Se entiende? Vos marcás como lo que sería tu punto de partida, ¿no? Como que especificás arbitrariamente alguna especie de punto de partida para arrancar a medirlo de acuerdo al tiempo.
No punto de partida, porque el auto puede venir desde otro lado. Yo punto, no, para el tiempo, vamos bien, están muy bien las preguntas. Yo lo que hago es, en el momento en que empiezo a mirar el auto, empiezo a mirar para donde se mueve, largo el cronómetro. Porque hay 2 ceros, si quieren, para entenderlo. El 0 de tiempo y el 0 de posición. Lo que yo dibujé en esa gráfica es el 0 de posición. Ahí no está dibujado el 0 de tiempo. Con este dibujo, cada vez que admito a alguien se me mueve la gráfica. Es decir, yo acá puedo hacer muchos problemas con este dibujo. No sé qué dice ese dibujo. Ahí solamente ese dibujo me dice que tomé como 0 de posición el árbol. Si el auto está en cualquier instante de tiempo a la derecha del árbol, va a estar en un X positivo. Y si está a la izquierda del árbol, va a estar en un X negativo. Pero no necesariamente largué el cronómetro en el momento en que pasaba por el árbol. Eso sería un caso particular que es frecuente y lo vamos a ver. ¿Estamos? Digo. Ok. Lo van a entender más a medida que... Ahora, para definir el movimiento, fíjense, acá esto es un versor I. Versor I es el versor correspondiente al eje X, en el caso de los vectores. Eso lo vieron en matemáticas, sí. Entonces, yo defino no solo la posición 0, sino defino la dirección. Eso que yo les dije, a la derecha son los positivos y a la izquierda los negativos, lo defino con un versor. Es decir, la posición de un auto es una magnitud vectorial, no es una magnitud escalar, porque no la puedo definir exclusivamente con un número. ¿Eso lo entienden, chicos? Sí. Sí. Nieves, ¿puedo consultar algo? Sí. Cuando la posición es 0, ¿consideramos el tiempo 0? No necesariamente. Ahora vamos a ver problemas. Bueno, no dale. necesariamente, en muchos casos sí, es lo más fácil, pero no necesariamente. Ya vamos a seguir. Entonces, el vector posición es un vector. El vector posición de un móvil o de una partícula es un vector que siempre empieza en el origen de coordenadas. ¿Tá? Eso escríbanlo, por favor, recuádrenlo, brillantina, lo que quieran. Eso, el vector posición tiene el punto de aplicación en el origen de coordenada, en lo que yo definí como origen de coordenada. Y se extiende hasta el lugar en donde está el móvil. Generalmente eso es un lugar genérico que va cambiando en largo de acuerdo a donde va el móvil, pero se extiende hasta donde va el móvil. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Fíjense abajo. Acá tienen. El vector R1 del autito, ¿ven? Es X1 por Y positivo. Pero el de la moto, que está a la izquierda del árbol, está en un X2 en menos Y. ¿Se entiende? Porque el vector posición empieza en el origen y termina en la moto, tiene un sentido contrario, la misma dirección, pero sentido contrario, del versor I. ¿Se entiende? Porque yo definí el versor I hacia la derecha. ¿Estamos? Sí. Fíjense, el versor I acá, esta posición tiene el mismo sentido que el versor I, por eso se pone R1, la posición 1, es el número X1 por el versor I. Mientras que la posición 2, el R2,
Fíjense, el R2 que tiene que nacer siempre en el origen de coordenadas, tiene sentido contrario a lo que yo había definido como I positivo. Entonces, es el X2 por menos I. ¿Se entiende? En este caso se consideraría la dirección, profe, el versor I. La dirección, como es movimiento rectilíneo, la dirección es única, nunca cambia. Por eso, en realidad, lo que entendemos es el sentido. Ya van a ver que después lo voy a eliminar, porque no tiene sentido seguir trabajando con el vector. Pero lo que quiero que les quede claro, lo cancelo, porque siempre va a ser la misma dirección. Entonces, el sentido lo pongo como el signo, y listo. No Ajá. necesito trabajar con los vectores, pero yo quiero que entiendan que la posición es un vector, porque en la clase que viene vamos a empezar con, o la otra, con movimientos en 2 dimensiones, y en 2 dimensiones sí, va a cambiar la dirección. ¿Está? Bueno, seguimos. Bueno, este es el vector posición. ¿Está claro cuál es el vector posición? Chicos. Sí. Sí, ¿Sí o profe. no? Bien, seguimos. El vector velocidad. ¿Qué indica el vector velocidad? ¿Hacia dónde va el móvil? El vector velocidad es el que lleva el móvil. Si el autito va hacia la derecha, la velocidad va hacia la derecha. Independientemente del punto donde esté. A mí lo que me interesa es para dónde va. Yo lo que quiero es que primero tomen, antes de entrar a las cuentas y a las derivadas y a las definiciones, ustedes entiendan perfectamente a qué llamamos posición, velocidad y aceleración. ¿Entienden? Entonces, primero, las tres son magnitudes vectoriales. Eso lo tienen que entender y se les tiene que grabar a fuego. Posición, velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales, porque no basta un número para definirlas, sino que tengo que definir un vector. Después, el vector posición siempre iba desde el origen de coordenadas. El vector velocidad no tiene punto de aplicación. Se subió al autito y va con el autito. Si el autito va a la derecha, el vector velocidad va a la derecha, pero el punto de aplicación del vector velocidad es la partícula. ¿Entienden? Sí. Fíjense, ahí, la moto y el auto, la velocidad de cada uno de ellos, tienen los dos la posición I positiva, porque yo digo que la posición I positiva tiene que ver, ¿dónde estás? Tienen que ver, todo se mira con respecto a este versor I. Si la velocidad parada acá va a la derecha, es positiva. Ahora, si este auto, aunque esté del lado derecho del árbol, va hacia atrás, esa velocidad va negativa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. O sea que el punto de aplicación del vector velocidad es el auto. ¿Estamos? Para que lo entiendan. Es el móvil, la partícula. Bien, y acá les muestra que independientemente de donde esté, si se mueve hacia la izquierda, la velocidad es negativa. ¿Está? Sí. Porque yo dibujo la velocidad y con respecto al I positivo tiene sentido contrario. Y ahora vamos a la magnitud que es más difícil de imaginarse. El vector aceleración es un vector que indica el cambio de velocidad. El vector aceleración tiene el mismo sentido
que el cambio de velocidad. Escriban eso porque es muy importante. En este caso, que la aceleración tenga el mismo sentido que la velocidad. ¿Qué quiere decir en la práctica? ¿El auto va más rápido o más despacio? ¿Va a ir aumentando su velocidad o la va a ir disminuyendo? Aumentando. Aumentando. Entonces, cuando el vector aceleración, no importa para dónde, tenga el mismo sentido que el vector velocidad, en ese movimiento la velocidad va aumentando en el tiempo. ¿Está? Sí. Cuando yo digo acelero, yo lo que estoy diciendo no es que voy para algún lado, sino que voy cambiando la velocidad. ¿Entienden? Voy aumentando la velocidad. Si yo acelero, cuando en el lenguaje corriente, cuando ustedes dicen acelero el auto, quiere decir que el próximo instante la velocidad va a ser más grande que la anterior. ¿Sí? Y siempre que algo se acelera, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la aceleración, acá muestra los dos casos, la aceleración en el mismo sentido que la velocidad. Y tanto el auto como la moto van a ir cada vez más rápido. Y aquí muestra, los dos van a la izquierda. Aquí también va acelerando, porque el auto va hacia la izquierda y la aceleración también, entonces va a ir cada vez más rápido hacia la izquierda. ¿Sí? Y aquí también va a ir cada vez más rápido hacia la izquierda. Profe, la aceleración siempre va a ir para el mismo lado que la velocidad. ¿No? Va a ir para el otro. Va a ir para el mismo lado que la velocidad cuando el cuerpo cuando la partícula se está acelerando. Claro. En el caso de arriba, el auto va cada vez más rápido hacia la derecha. Y en el caso de abajo, el auto va cada vez más rápido hacia la izquierda. Lo que les quiero mostrar es que la aceleración sea negativa o positiva, no me dice si se acelera o no se acelera el auto. Para ver si se acelera o desacelera el auto, que es lo que vamos a ver después, yo lo que tengo que fijarme es si tiene el mismo sentido que la velocidad. Y esto, escriban, si la partícula tiene una aceleración con el mismo sentido que la velocidad, se está acelerando, independientemente que ese sentido sea positivo o negativo. ¿Se entiende? De nuevo, brillantina, recuadro, eso es muy importante que lo tengan claro en el momento de resolver los problemas. Porque los problemas se resuelven con ecuaciones, pero ustedes tienen que entender lo que pasa. Y entender lo que pasa significa entender si el auto se está acelerando o se está frenando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Digamos. Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? Sí. Sí, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. El auto se está acelerando, está yendo cada vez más rápido, aumenta el valor de la velocidad. ¿Sí? Gracias. No importa el signo. Si tiene el mismo sentido que la velocidad, se está acelerando. Seguimos. Acá está. Si el móvil se está frenando, quiere decir que la velocidad disminuye, el vector aceleración tiene sentido contrario al vector velocidad, ¿ven? Si la aceleración, en el autito que va a la derecha, si la aceleración va hacia la izquierda, en ese caso se está frenando. ¿Ven?
tanto el auto como la moto se está frenando. Ahora, en el caso de abajo, sí, el auto va hacia la izquierda, o sea, la velocidad va hacia la izquierda, y la aceleración va a la derecha, también se está frenando, porque tiene sentido contrario. ¿Lo ven? Si tiene sentido contrario, quiere decir que se frena. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Así la aceleración también la tengo que mirar sobre la partícula, como la velocidad. ¿Tá? Pero el que lleva el movimiento, si me dice, se desplaza un móvil hacia la derecha o hacia el este, ese es el sentido de la velocidad. Ahora, si me dice, se está frenando un móvil que se movía a la derecha, frenó porque se encontró un semáforo, quiere decir que en ese punto la aceleración es contraria. ¿Entienden? En esa parte del movimiento, la aceleración es contraria. Bien. Entonces, en la dirección de los vectores, se los leo porque no me acuerdo qué puse acá. La dirección de los vectores en un movimiento rectilíneo es paralela al eje X del sistema de referencia. Por lo tanto, las variables quedan determinadas por su módulo y su signo, que indica el sentido del vector. Es decir, yo acá no necesito, siempre la dirección va a ser la misma. Y entonces si yo pongo la velocidad es v y la aceleración es menos a, ya estoy, es como que simplifico, porque yo tendría que todo tener el versor i, lo simplifico a todos los términos del versor i y me quedo con el signo, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar sin expresar en cada una de las cuentas el versor i. ¿Se entiende? Eso solo se puede hacer en movimiento rectilíneo. Eso indica que el movimiento no cambia de dirección. Bueno, para ser más rápido, no sé cómo lo habrán dado en el secundario, o si lo dieron, no importa. Lo que yo voy a estudiar primero es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Directamente voy a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y voy a mirar el movimiento rectilíneo uniforme como un caso particular. En el libro, toda cinemática lleva 3-4 capítulos. Si yo tuviera que dar lo que está en el libro, no llego nunca a darlo en 4 horas. Lo que pasa es que los libros de física básica siempre están dados en un primer año de ingenierías donde los chicos no tienen matemática, no han aprobado el curso de matemática, sino, entonces va despacito, primero constante, después variable. Yo voy a los bifes porque ustedes estas cosas ya las saben. Entonces yo salto muchos apartados, sería del libro, donde le va explicando pedacito por pedacito, secuencialmente, hasta que llega a la situación general. Yo explico directamente la situación general porque ustedes ya tienen un año de matemática como para entenderme. Cualquier cosa que no le entiendan, me pregunten. Porque si no, pierden mucho tiempo en el libro. Por eso es que hice estos resúmenes. Bien. Ah, esto lo hice aparte yo. No me acordaba. Esperen un minuto. Bien. ¿Se acuerdan las ecuaciones que yo les dije? Posición, velocidad y aceleración. Bueno. Me falta un montón acá. A ver. Yo esto se los hice aparte para entender. A ver. Vamos de nuevo. ¿Qué quiere decir movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que la aceleración es una constante, siempre es igual y no cambia. ¿Sí? Cuando en una trayectoria el móvil cambia de aceleración, por ejemplo,
van a haber problemas donde dice, un auto parte de la estación de servicio con una aceleración tal. Cuando llega a la velocidad máxima permitida en la ruta, comienza a moverse a velocidad constante. Y después frena porque llegó a otro pueblo. Entonces ahí hay 3 movimientos. Uno cuando está acelerando, otro cuando va a velocidad constante y otro cuando frena. El cambio de aceleración implica cambio de movimiento. ¿Se entiende? Entonces, mientras yo mire un solo movimiento, la aceleración va a ser constante. Por eso estamos en movimiento rectilíneo. ¿Qué pasó? Uniformemente acelerado. Esperen que se me aumentó solo de tamaño. ¿Está? Voy a ver, ahora, estas son las ecuaciones finales. Esto sí se los voy a explicar porque yo quiero que lo entiendan de dónde sale. A ver, esperen que yo no sé si esto lo tengo, a ver, como apéndice de todo esto o aparte. Ouch, ouch, ouch. Bueno. Y no lo tengo en este compu. A ver. Bueno, no lo tengo en esta compu. No importa. Se lo explico la semana que el miércoles. Bueno, ahora me van a creer. A ver, yo después se lo voy a deducir de dónde sale, le voy a mostrar, pero eso lo había hecho como un apéndice y no. Yo empecé el año pasado, me tuve que comprar una compu más grande porque yo tenía la mía y no me alcanzó para dar clase. Entonces, como mi compu tardaba en llegar, empecé a trabajar en la otra y ahora ese apuntecito no lo pasé. Bueno, no importa. Se los explico después. Ahora vamos, ahora créanme. Esas ecuaciones que yo les dije, posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, serían, fíjense, posición. ¿Qué sería esta ecuación que yo escribí acá? X es posición. Ya cancelé todos los vector y, los versor y, ¿se entiende? Ouch, esperen, disculpen que estoy entrando gente. Bien, esta es la ecuación de posición, que es X. X es la posición del móvil a un tiempo t, ¿ven? Este t, que está acá como t, este nunca, escríbanlo por favor, nunca lo reemplacen cuando estoy hablando, cuando les pido la expresión de la posición en función del tiempo, les pido una ecuación donde hay una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La posición. ¿De qué depende? Del tiempo en que yo quiera saber la posición del móvil. ¿Me entiende? Esta ecuación es una ecuación entre posición variable dependiente y tiempo variable independiente. ¿Entienden? Este tiempo no se reemplaza a menos que me pida la posición a los 10 segundos o a los 10 minutos o lo que sea. ¿Sí? Cuando yo miro un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta A que está acá, o que está acá, es una constante, es un número siempre. Por eso es constante. ¿Sí? Entonces tienen en esta ecuación la variable independiente que es T, que no se reemplaza porque es una variable. La variable dependiente, que es X, ¿sí? Tienen la aceleración, que es la aceleración constante, porque el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Y fíjense qué otra cosa tienen. Tienen una cosa que se llama X0, otra que se llama B0 y otra que se llama T0.
Esos son los que se conocen como parámetros de la función. A ver, vamos a empezar a entender qué significa la palabra parámetro. ¿Ustedes saben cómo es la ecuación de una recta? I igual a AX más B, o MX más N, no sé cómo la llamaron. ¿Cómo la llamaron? I igual a M, X más B. AX más B. AX más B, bien. Entonces, eso es una recta. I igual a AX más B. Ahí X es la variable independiente e Y la variable dependiente. Ahora, A y B, ¿qué son? ¿Qué es B? ¿Y qué es A? Son constantes. Son constantes. ¿Y qué representan de esa recta? A La es la pendiente y la intersección con pendiente, Y. que es... ¿Cómo? B es la ordenada de origen. Perfecto. A es la pendiente y B es la ordenada al origen. Entonces, esos son los parámetros de la recta. ¿Por qué? Porque eso es lo que, esos números me distinguen una recta de otra. ¿Entienden? Es decir, si tengo una recta más inclinada, el A es más grande. Si tengo una recta que corta en el eje Y valores positivos, B va a tener valores positivos. Es decir, hay números constantes que me identifican o me distinguen una recta de otra. ¿Se entiende? Esos son los parámetros de la recta. ¿Está? En estas ecuaciones, X0, T0, ¿qué sería? T0 es el tiempo en que empieza el movimiento. T0 es el momento, el instante inicial, donde comienza el tiempo al que comienza el movimiento. Si yo tengo un solo movimiento, lo que más me conviene es hacer T00. Yo largo el cronómetro en el momento en que empiezo a moverse ese móvil o empiezo a mirar ese movimiento. Puede ser que ya viniera moviéndose de otro lado. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que largar el cronómetro. T0, si tengo un solo movimiento, casi siempre es 0 porque es el momento en que largo el cronómetro cuando empiezo a mirar el movimiento. Ahora, T0 no va a ser 0 cuando tengo dos movimientos enganchados, porque el tiempo 0 del segundo movimiento es el tiempo final del primer movimiento. Profe, sería entonces en esos 3 movimientos que dijiste vos anteriormente, en el primero tendríamos T0 y en los otros 2 no. En el primero tendrían T0 igual a 0 y en los otros 2 no. Cuando empezó a moverse a velocidad constante, a lo mejor ya pasaron, qué sé yo, 5 minutos, o demasiado, 3 minutos. Entonces, el T0, 3 por 6, 180 segundos sería del segundo movimiento, ¿lo entienden? Ese T0 es cuando empieza el movimiento. Y X0 y B0 son dónde estaba el auto cuando empieza el movimiento y qué velocidad tenía cuando empieza el movimiento. ¿Sí? X0 y B0 también son números que son la posición y la velocidad del móvil en T0. ¿Se entiende? ¿Se le podría llamar velocidad inicial y posición Sí, inicial? es velocidad inicial y posición inicial. Las dos ecuaciones independientes son las 1 y la 2 serían. Acá tengo que nombrar las ecuaciones. Voy a ver si incorporo la deducción a acá arriba, o la dejo aparte, no importa. Bueno, ya vemos. Cuando lo pase para subirlo, lo veo. Fíjense, la tercera ecuación es una ecuación, fíjense, la primera es una ecuación de velocidad en función del tiempo.
tiene como, a mí me sirve como, a T0 tengo que saber la B0 para poder aplicar esa ecuación. La segunda ecuación es de posición en función del tiempo, pero la tercera ecuación es de velocidad en función de posición. Esto es cuando ustedes en matemática trabajaban con ecuaciones paramétricas, por ejemplo, la ecuación de una circunferencia. X era una función de t. Y era una función de t. Pero después yo despejaba los t de los dos lados, los reemplazaba y encontraba una ecuación de y en función de x, ¿se acuerdan? Bueno, acá hice lo mismo. Reemplacé. Vos sabés que no te entiendo, se siente muy acústico, y no te escucho, no entiendo lo que decís. Decímelo de nuevo, por favor. Que si velocidad al cuadrado no es aceleración. No. Estoy escuchando mal. No, velocidad al cuadrado es velocidad al cuadrado. La ecuación, ¿por qué queda al cuadrado? Porque yo despejo t menos t0 de la primera ecuación, queda v menos v0 sobre a. Y lo reemplazo en la segunda ecuación. Eso lo tengo hecho, ya se los voy a mostrar. Eso es lo que me olvidé de traer. Entonces va a quedar v menos b0 sobre a multiplicada por b0, y de ahí va a salir la... A es otra cosa. Las unidades de a son... me olvidé las unidades. Las unidades de posición en el sistema internacional, nosotros vamos a usar el sistema internacional y múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. No vamos a usar el sistema inglés, ni nada de inch, pulgadas, eso nada. No nos interesa, ya todo el mundo usa el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, la posición es metros, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, ¿de qué es cada ecuación? ¿La fórmula? ¿Cómo? ¿En función de qué era cada fórmula? La primera ecuación es de la velocidad en función del tiempo. T es la variable independiente y V la variable dependiente, que no tienen que ser reemplazadas más que por el caso particular del problema. ¿Está? En la segunda ecuación, T sigue siendo la variable independiente y X es la variable dependiente. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo obtuve la tercera ecuación? La tercera ecuación, yo lo que hice fue despejar t menos t0 de la primera, que me quedó v menos v0 sobre a, y la reemplacé en la segunda. Trabajé algebraicamente y llegué a esa tercera ecuación. ¿Sí? Profe, estabas diciendo las unidades de... Perdón, velocidad de me esa distraje con la pregunta. Bueno, sigo. Entonces, las unidades de posición son el metro. La velocidad es cómo cambia la posición, ¿sí? El cambio de la posición con respecto del tiempo. O sea que la velocidad está dada en metros sobre segundo. Después en los problemas vamos a ver cómo cambiamos a kilómetro por hora, pero es metro, en el sistema internacional es metros sobre segundo en unidades fundamentales. ¿Está? La velocidad es metros sobre segundo. La aceleración es cómo cambia la velocidad. Entonces es metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración es otro concepto distinto a velocidad al cuadrado. ¿Estamos? Acá faltan las deducciones, que eso se los tengo hecho en el apunte, pero vamos a seguir, porque esto la idea es que entiendan lo que están haciendo en los problemas. ¿Está?
Esas ecuaciones se las van a terminar acordando porque la usan tantas veces que ya la terminan acordando. Entonces, en un movimiento rectilíneo es útil representar las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Estamos? Es decir, estas ecuaciones, estas tres ecuaciones, o estas dos, porque esta no, yo no le doy bolilla a esta. Esta es una combinación lineal de estas dos. Si ustedes saben estas dos, esta no hace falta que la sepan. Esto les va a ayudar en algunos problemas para hacerlos más cortos, pero no es que sea indispensable. Yo casi nunca la uso, porque estoy acostumbrada a usar las otras dos, pero bueno, el que la usa, perfecto, no hay problema. Los problemas de física se pueden hacer de muchas formas. Y el docente tiene la obligación de decirte, este problema, si te dice este problema está mal, tenés que hacerlo como yo digo, es un muy mal docente. El docente te tiene que decir, vos hiciste esto, ¿dónde está mal tu razonamiento? Te equivocaste aquí, dentro de tu razonamiento. No te tengo que obligar a razonar como yo razono. Cada uno tiene un razonamiento distinto y hay que respetarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se dejen avasallar con eso. Que no, hacelo así. No, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué no me da lo mismo? ¿Estamos? Esa es la pregunta que tienen que hacer en las consultas. Bueno, siguen. Va, me la tienen que hacer a mí porque yo les voy a dar la consulta. Acá, el movimiento, bueno, acá. La aceleración es una constante con el tiempo. Por lo tanto, la gráfica de A en función de tiempo es una recta horizontal de pendiente cero paralela al eje del tiempo. ¿Y dónde está el dibujo? Acá. ¿Ven? Como la aceleración es constante, en el tiempo no cambia, va a ser una recta paralela al eje X. ¿Sí? En este primer dibujo, la aceleración es positiva. En este dibujo, ¿cuánto vale la aceleración? En el segundo, en el celestito. 0. Cero. Cero. Ajá. Y en el tercer dibujo, la aceleración es negativa. Negativa. ¿Estamos? Eso no quiere decir que acá frene y acá acelere, depende para dónde va la velocidad. Acá seguro que se mueve a velocidad constante, ¿está? ¿Sí? La velocidad sí depende del tiempo, pero fíjense que en la ecuación la velocidad depende linealmente del tiempo. O sea que esta ecuación es la ecuación de una recta, siempre. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ouch. Ustedes que le ven, no sé qué toqué, esperen un minuto. Ouch. Esperen. Esperen que tengo que parar, no sé qué toqué, me sacó lo que estaba compartiendo. ¿Ahora está? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿yo qué les estaba diciendo? Que la velocidad es lineal con el tiempo, o sea que eso siempre va a ser una recta. ¿Cómo hago para bajar? Esperen un segundo que vuelvo a tocar algo mal y... Ahí está. Ahí está. Bien. Aquí tienen una velocidad con pendiente positiva, una velocidad con pendiente cero y una velocidad con pendiente negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa eso? Aquí, que la velocidad a medida que aumenta el tiempo, aumenta su valor.
Acá, que la velocidad es constante, estoy en movimiento de aceleración cero, ¿ven? Y acá es que la velocidad va disminuyendo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Sí, profe. B0, acá, el T0 es 0. Y B0 es el punto en donde la recta de la velocidad corta el eje de la Y, ¿está? De B. ¿Se entiende? Sí. Esta es la velocidad que tenía en el momento de largar el cronómetro. Cuando pasó por la estación de servicio, pasó con esta velocidad. Por eso esa velocidad es la velocidad inicial, ¿está? Acá, cuando vio el cartel de velocidad máxima, siguió a esa velocidad. Entonces, en el tiempo inicial, si yo empiezo a tomar el tiempo cuando él se mueve a velocidad constante, B0 va a ser la velocidad que se va a mantener constante. Y acá, ¿qué pasa? Se está frenando, porque disminuye la velocidad en el tiempo. ¿Lo ven? ¿Sí? Fíjense que en los 3 gráficos yo dibujé la velocidad positiva. No está debajo del eje, sino está positiva. ¿Lo entienden o no? Sí. Entonces, acá, la velocidad es positiva, con una aceleración positiva aumenta la velocidad. La velocidad positiva con la aceleración cero se mantiene constante. ¿Lo ven? Y la velocidad que disminuye es una velocidad positiva con aceleración negativa, ¿lo ven? Entonces, la pendiente de la recta velocidad no es otra cosa que la aceleración. Fíjense, en la ecuación, acá, ¿qué es la pendiente de esta recta? La que acompaña a la variable independiente, ¿no es cierto? Y acá, ¿quién acompaña a la variable independiente? La aceleración. O sea que la inclinación de la recta velocidad está dada por la aceleración. ¿Lo entienden? Si yo tengo 2 móviles y uno frena más rápido que el otro, quiere decir que la aceleración negativa del segundo es menor que la del primero, y entonces la recta va así. Acá la aceleración iría acá abajo, y acá la recta, si parten de la misma velocidad, va a ir más inclinada. ¿Entienden? Todas esas cosas les van a aparecer en los problemas. Pero ustedes tienen que entender que la pendiente de la recta velocidad está dada por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y la tercera ecuación la segunda ecuación va. La segunda ecuación de posición en función del tiempo, fíjense que la variable tiempo está elevada al cuadrado. Y la variable independiente está elevada al cuadrado y la variable dependiente está lineal. O sea que, ¿esto qué es? Esto es la gráfica de una parábola, ¿está? Porque t va al cuadrado y x va lineal, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, esta es más difícil de dibujar. ¿Está? Bien. Vamos a que ustedes razonen conmigo las cosas que se acuerdan de matemáticas. Ustedes tienen una parábola. Lo primero que tenían que definir es en qué eje estaba, ¿sí? Es decir, si abre en el eje Y para arriba o para abajo, o se abre en el eje X para arriba o para abajo. Allí lo que está al cuadrado es el tiempo,
Por lo tanto, va a abrir en el otro eje, no en el eje de tiempo. Va a abrir o para arriba o para abajo. ¿Eso lo entienden? Sí. Sí, entonces, la parábola que está con el tiempo al cuadrado va a abrir o para arriba en el eje X, en el eje que representa la posición, o para abajo. ¿De qué depende que se abra para arriba o para abajo? Del signo de t. Del signo que acompañe a t cuadrado. O sea que del signo de la aceleración. Claro. Entonces, si la parábola tiene una aceleración positiva, abre hacia arriba. Y si la parábola tiene una aceleración negativa, abre hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Para encontrar el vértice tendría que completar cuadrado, pero no voy a hacer eso porque ni me acuerdo yo cómo se completa cuadrado. Acá vamos a hacer algo bien físico. El vértice de la parábola es un máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bien. El máximo, ¿cuál es la condición de máximo? Primera derivada. Igual a 0 que no exista. Primera derivada igual a 0. Esa es la condición de máximo. ¿Sí? Y ustedes saben que la velocidad, cuando vayamos a las ecuaciones, se los voy a mostrar, la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, como la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, la velocidad es la primera derivada de la posición. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿Dónde va a estar el vértice? Donde la velocidad sea 0. El vértice de la parábola de posición en función del tiempo va a estar en el lugar en donde la velocidad es 0. La velocidad del móvil es 0. Veamos los gráficos. Aquí. En este gráfico, fíjense, la aceleración era positiva, la velocidad iba aumentando. O sea que si la velocidad va aumentando, la aceleración es positiva, y la aceleración es positiva, la parábola abre hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Si ustedes miran la velocidad, ustedes no ven en esa gráfica dónde es 0. ¿Está? 0 sería en un tiempo negativo, nunca existió. Siempre que miré el tiempo, en ese, el punto de velocidad 0 estaría allí donde puse el cursor. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acá estoy tomando acá no es 0, acá esto está inclinadito, no se ve bien porque es poco, pero porque el 0 está cerca acá. Pero esto viene así, ya viene con una velocidad. O sea que la velocidad inicial nunca fue 0. Nunca fue 0. ¿Se entiende? Y se va abriendo. Es decir, de la parábola. A ver, esperen que lo busque con otro color. De la parábola, yo estoy tomando este pedazo. Aquí la velocidad no es 0, acá sería 0, es así. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero... Muy bien. Seguimos. Si la velocidad es constante, quiere decir que la aceleración es 0. Volvamos a la ecuación. Esto de ida y vuelta lleva mucho tiempo.
acá, si la aceleración es 0, desaparece el término cuadrático y queda solo un término lineal. En el movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es 0, la posición en función del tiempo es una recta. ¿Está? Y es lo que vamos a ver en la ecuación. Profe, ¿puedes repetir eso último que dijiste? Claro. Cuando la aceleración es 0, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, no uniformemente acelerado, porque la aceleración es 0. Claro. Entonces, cuando la aceleración es 0, el movimiento es rectilíneo uniforme y la posición en función del tiempo es una recta, deja de ser una parábola. ¿Se entiende? Porque el término que era cuadrático se cancela porque el coeficiente es 0. ¿Sí? Sí, sí. Entonces es una recta donde la pendiente es la velocidad esta. Si esta velocidad es positiva, el móvil se va a alejar del origen, y si esa velocidad es negativa, el móvil se va a acercar al origen. Bueno, eso lo vamos a ver en los problemas, acá es difícil de verlo. Vamos al otro caso, que tengo la aceleración negativa. Como la aceleración es el coeficiente del término cuadrático, si la aceleración es negativa, la parábola abre hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Pero esa aceleración, esa posición no corresponde a esa parábola. Está mal. El gráfico ese inferior está mal. Disculpe, pero esto lo saqué de un libro, qué bárbaro. Esto es todo así en un libro, pero está mal. Ahora les explico por qué está mal. No, si los libros no son confiables. ¿De dónde sacó el libro? No sé de dónde saqué el dibujo. A veces pongo imágenes en el Google y saco y pego una imagen. Yo nunca la había analizado. Fíjense, la historia es así. Yo tengo una velocidad negativa. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Esto que yo dibujé acá. Mientras la velocidad es positiva, quiere decir que el móvil se fue hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Se iba frenando, 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 frenando y se frenó. Ahí llegó a velocidad 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Si yo sigo aplicando la misma aceleración, el móvil se va a ir para atrás. Y acá va a tener la velocidad negativa, o sea que el móvil que acá tenía en este pedazo de tiempo, desde acá hasta acá, tenía velocidad positiva, después que pasó por 0 tiene velocidad negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue? Se frenó y volvió para atrás. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración abre para abajo, pero ¿dónde está el punto de velocidad 0? Acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que la parábola va a ser así. Y siempre que no me pase para el otro lado, pero fíjense, ¿qué pasa? Mientras yo tenga la velocidad negativa, ¿ven? Perdón. Mientras yo tenga la velocidad positiva, ¿me alcanzan a ver, chicos? Sí. Sí. Mientras yo tenga la velocidad positiva, quiere decir que se va para la derecha. O sea que se está alejando del punto de referencia. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces estoy en esta parte de la parábola que es pendiente para abajo. Me voy alejando. ¿Qué quiere decir esto? A medida que aumenta el tiempo, aumenta la posición. Me voy alejando hasta que en este momento frené.
Ahora con la velocidad negativa me vuelvo para atrás, me voy para la izquierda. O sea que ahora sí vuelvo a acercarme al origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, esto me dibujaron esta parte de la curva de velocidad, pero me dibujaron esta parte de la curva de aceleración. Y no, tiene que ir esta parte. Porque acá todavía no llegó al 0. ¿Se entiende? Sí. Bien. Me alegro que haya entendido porque esto no es fácil. Esto es lo que siempre trae problemas en los problemas. Muy bien. Estrategia para resolver problemas. Primero, bueno, esto está hecho para que ustedes puedan resolver los problemas, ¿se entienden? Yo les estoy dando la teoría súper condensada. Acá faltan unas deducciones que yo... ¿Qué hora es? Bueno, voy a ver si... No, porque tendría que abrir la otra compu, voy a perder mucho tiempo. Vamos a ver cómo se resuelven los problemas. Ustedes, la historia es así. Esta semana empezamos con cinemática. Damos la teoría de cinemática, ¿sí? Y la semana que viene, la del 5, ya no sé dónde estoy parada, la del 5 de abril, ustedes van a hacer el práctico, cada uno en su horario va a hacer el práctico de cinemática. Yo el miércoles, en la teoría del miércoles, voy a explicar el práctico de cinemática para que ustedes lo puedan empezar a hacer para la primera clase. El martes que viene, sería el martes 6, ustedes van a hacer problemas de cinemática en el coloquio, ¿sí? Entonces ustedes van a llegar al práctico más o menos entendiendo en el tema. O sea que ese es el problema que tiene física. Después eso les tengo que decir, pero no quiero perder tiempo ahora. El problema de que yo no daba los parciales es porque no podemos tener parciales en el cursado. Porque esta semana dan cinemática, la semana que viene hacemos dinámica, la otra semana hacemos trabajo de energía, y no son un tema enganchado con el otro. Yo no puedo parar para tomarles un parcial. Si paro, tengo que parar 2 semanas, pierdo 2 semanas y no llego con el... Entonces, hablando con la coordinadora de carrera, bueno, llegamos a una sola conclusión, que tomaba un único parcial a fin de cuatrimestre. ¿Está? Va a ser toda la materia, va a ser como un examen adelantado. Profe, una consulta. El próximo TP también es con informe, ¿no? Todos los TP son con informes. Profe, antes de que... No nos pregunta. Gracias. En la clase de mañana vamos a hacer en la de coloquio. Vamos a hacer ejercicio de errores. Claro. Bien. Siempre se da la teoría una semana antes del coloquio, digamos. Profe, y en la primera clase que usted había dicho que había consulta los lunes a las 4. Ajá, ya están. Hoy ya tengo consultas. Sobre errores sería hoy. Sobre lo que quieran. Bien. Sí, incluso va a haber, supongo que van a aparecer chicos que, pero primero los voy a atender a ustedes, pero seguro que después van a aparecer chicos que están por rendir en abril. Va a haber consultas de la materia, todos los lunes a las 4. Si yo veo que hay muchos chicos que rinden en abril, le pongo a los chicos de examen otra consulta aparte. Porque encima es consulta de física 1 y física 2. O sea que, si yo miro, tengo el horario de consulta, miro el público y en función de eso voy derivando. ¿Está? El link de la consulta de esta tarde va a aparecer en el entorno. ¿Estamos? Bueno, estrategia para resolver problemas. Primero, representar en un esquema el enunciado del problema. Tienen que entender qué es lo que pasa. El auto, ¿qué hizo el auto realmente? ¿Entienden? Segundo, elegir sistema de referencia implica elegir un origen y una dirección positiva del eje X.
y definir el tiempo en que se comienza a observar el movimiento. ¿Se entiende eso? Chicos. Sí, profe. Sí, sí. Justo se me cortó, profe, cuando leyó eso. ¿Puede repetirlo? Sí, elegir el sistema de referencia implica elegir un origen y una dirección positiva del eje X. Siempre está casi obvio el origen, una estación de servicio, un cartel. Van a ver que en el enunciado es fácil elegir el sistema de referencia. Después, 3. Identificar el movimiento y las condiciones iniciales en los datos del problema. ¿Qué es identificar el movimiento? Si tiene aceleración o no. Y las condiciones iniciales, donde cuando partió, cuando empiezo a mirar el movimiento, ¿qué es lo que estaba haciendo el móvil? Ahora lo vamos a ver. Reemplazarlos en las ecuaciones de posición y velocidad en función del tiempo. Entonces, eso siempre hay que hacerlo. Uy, espera, disculpe. En los libros no aparece así, pero yo lo pregunto. Lo primero que les digo es, escriba las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Encontrar la aceleración y B0 y T0. Lo reemplazan. Y esa ecuación lo reemplazan con números en ese problema particular. Entonces esa ecuación le es válido para cualquier momento del movimiento, ¿me entienden? Ya lo vamos a ver. Entonces, acá también les pido encontrar la expresión, reemplazar X0, B0 y T0 y el valor de A. Entonces ya tengo una ecuación donde la única variable es el tiempo y la posición. Entonces, si me pregunta qué pasa a tal momento, yo reemplazo esa ecuación y saco los valores. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver, vamos más rápido. ¿Cómo la ves? ¿De dónde la sacas o te la dan directamente como dato? Bueno, ahora vamos a ir viendo los problemas, hay muchos. Pero mirá vos, esto está mal, yo recién lo veo. Qué cosa seria. Ouch. Ejemplo 1. Primer ejemplo. Un auto parte del reposo desde una estación de servicio y acelera hasta alcanzar la velocidad de 130 km/h en 15 segundos. A. Plantee las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del movimiento del auto. Bien, dice, un auto parte del reposo. Muchos datos se los dan con palabras. Un auto parte del reposo. ¿Cuál era la velocidad inicial? 0. 0. Pero Cuando aparece la palabra partes del reposo es mágica. Velocidad inicial, 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está el origen de coordenadas? ¿Dónde lo pongo? en la estación de servicio. En la estación de servicio. ¿Se entiende? Y dice, y acelera hasta alcanzar la velocidad de 130 km/h en 15 segundos. ¿Está? Muy bien, ahí tienen. Lo primero que está es el esquema. El auto estaba en la estación de servicio, o sea que la posición también es 0, la posición inicial, ¿la ven? Y ahí largué el cronómetro. Entonces, en la ecuación, t vale 0, x vale 0 y b0 vale 0. ¿Sí? Esperen un cachito acá. Profe, la posición vale 0 por eso mismo de que parte del reposo, ¿no? No, porque parte del reposo desde una estación de servicio. O sea que el auto está en la estación de servicio. Parte del reposo desde la estación de servicio. ¿Me entienden? Entonces, él estaba en el origen de coordenadas.
en lo que yo elegí como origen de coordenadas. Y si estaba en el origen de coordenadas, x0 es 0. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, dice, se elige como origen de coordenadas la estación de servicio y el sentido positivo a la derecha. Se comienza a observar el movimiento cuando sale el auto de la estación de servicio. Entonces, en T0, 0, B0 es 0 y X0 es 0. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Esta ecuación queda B igual a A por T, porque esto es 0 y me queda B igual a A por T. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y la segunda ecuación me queda X es igual a 1/2 de A por T cuadrado. ¿Estamos? Esas ecuaciones en particular son las que van a describir el movimiento de ese auto que yo estoy estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Seguimos. Resulta que no conozco la aceleración. No la conozco. Pero me da datos. Dice que en 15 segundos la velocidad llegó a esto. ¿Sí? Pero vamos a verlo ahí, acá. El primer dato que me da, el dato para poder sacar la aceleración, me dice que en 15 segundos llegó a 130 kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos para convertir 130 kilómetros por hora a metros sobre segundo? ¿Sí? Uso el factor unidad. 1000 metros es 1 kilómetro. Y 1 hora son 3600 segundos. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Hago esta cuenta y 130 kilómetros por hora son algo así como 36,11 metros sobre segundo. Una idea rápida es que 27 metros por segundo sobre segundo es 100 kilómetros por hora, para que tengan una idea de las magnitudes. ¿Está? Si voy a 50 metros por segundo, voy volando. ¿Entienden? No sé, no voy con un auto real. Bien. ¿Estamos? Entonces, yo ya sé que a los 15 segundos la velocidad es 36,11 metros sobre segundo. El valor de A no se conoce, pero lo podemos calcular sabiendo que el auto alcanza los 130 kilómetros por hora en 15 segundos. Entonces uso la ecuación 1. Pongo 36,11 metros sobre segundos a los 15 segundos. Ese ya es un punto particular del movimiento. Yo dije a los 15 segundos la velocidad es 36,11 metros por el segundo. Y de ahí despejo A. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. La aceleración es entonces 2,41 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora reemplazo de nuevo en la fórmula. Y ahora sí puedo escribir las ecuaciones para resolver el problema. B igual, esa es la aceleración por tiempo, y X es igual a 1/2 de esa aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora sí pude contestar bien ese inciso. ¿Estamos? Sigo. Ahí ese 1/2 podría resolverse con el 2,41. Sí, pero lo dejé para que vean que esa es la aceleración. Sí, después ustedes hacen lo que quieren en el problema. Bien. Profe, una pregunta. El cálculo de aceleración, en este caso es así de simple porque la aceleración es constante. Claro. Sí. Porque si no, habría que derivar. No, si no, claro, pero este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Empezamos por esto. Porque en esto, ¿por qué uso? A ver, ¿cuál es la historia? Ustedes tienen que tener idea clara qué es posición, velocidad y aceleración. Porque después voy a cuando ustedes dicen que sí, que lo entienden, está perfecto.
Van al problema concreto y se confunden velocidad con aceleración. Yo tengo 48. Entré en el 74, 47, 48 años dando física, chicos. Hace muchísimos años. Y sé dónde tienen los errores. Yo sé dónde tienen los errores, antes que los hable. Bueno, entonces, las derivadas, ¿por qué le saqué las derivadas y las integrales acá? No porque no crea que son útiles, ustedes tienen que entender, pero lo primero tienen que entender qué es sentirlo, la física se siente, qué es la velocidad, qué es la aceleración, lo tienen que entender a fondo y después vamos a ver cómo se calcula, porque el cálculo en sí es muy difícil de interpretar. Las derivadas, yo quisiera que ustedes entendieran lo que es la derivada. La derivada es cómo cambia una variable, pero esa idea no la tienen, a ustedes les preocupa cómo derivar y no qué representa la derivada. En errores, lo que representa la derivada es cómo el error de una variable afecta a la otra. Entonces, es más profundo, ¿entienden? La cosa tienen que entenderla más adentro de las cuentas. Porque eso es lo único que les va a quedar. Ustedes se van a olvidar de las cuentas, se van a olvidar de derivar cuando lleguen a otra materia, pero no se van a olvidar de los conceptos físicos. No se tienen que olvidar. Que un corcho flote, o por qué flota un corcho, o por qué se va al fondo, eso no se van a acordar de la ecuación, pero sí del concepto. ¿Entienden? Entonces, física en las carreras no físicas son para que ustedes adquieran conceptos intuitivos y después les salga. No, eso se va a hundir. O no va a flotar, o no va a ir más rápido, o no va a ir más despacio, se va a chocar. Eso tiene que nacerles intuitivamente, pero para que eso les nazca intuitivamente tenemos que pasar por los problemas, para que ustedes se enfrenten con las cosas y las razonen, y terminen aprendiendo, que las cosas sean intuitivas, que les salgan y no se acuerden dónde las estudiaron, que les salga porque en algún lado, en la vida, la vieron, ¿entienden? Eso es, así tiene que funcionar la física. Bueno, seguimos. Ya van a ver que de las ecuaciones, yo tomo solamente 2 ecuaciones en el examen, 2 deducciones, porque son muy conceptuales. Las otras no me interesa que se la aprendan, porque así como la aprenden se la van a olvidar. Les voy a mostrar las ecuaciones, este apuntecito no, pero los otros están llenos de demostraciones. Pero el objetivo de las demostraciones es que vean de dónde sale la cosa, para que puedan razonar mejor, no para que se aprendan un montón de pasos de memoria. ¿Entienden? Bueno, no importa. Sigamos. Entonces, el inciso B les pedía calcular la posición a los 15 segundos. Entonces, ¿qué hago? Uso la fórmula de posición, reemplazo T por 15 segundos y saco la posición a los 15 segundos. ¿Estamos? Porque cada vez que hago entrar a alguien me cambia la pantalla. ¿Se entendió? Ahora les pide las gráficas. Muy bien. El auto iba acelerando. Aceleró porque estaba quieto. Si no acelera, no aumenta su velocidad. Chicos, tienen que ser realistas en lo que piensan. Si el auto no acelera, no aumenta la velocidad. Otra vez. Esperen un ratito que me vuelva. Acá está. La gráfica de la velocidad es una recta dependiente positiva, que pasa por el origen. La pendiente de la recta, derivada de b con respecto de t, es la aceleración del móvil, positiva, que pasa por el origen, porque en t0, b era 0. Entonces, esta es una recta que tiene como pendiente la aceleración, este es el valor de la aceleración, ¿se acuerdan? Y que pasa por el origen, porque en t0, b es 0.
¿Se entiende? La posición. La gráfica de posición es X es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es una parábola que abre hacia arriba, porque la aceleración es positiva. La pendiente en cualquier punto es la derivada de X con respecto de T, que eso lo vamos a definir como velocidad. El vértice de la parábola se ubica en el tiempo en que la velocidad es 0. O sea que en este caso, T0, 0, la velocidad es 0, entonces el vértice de esta parábola coincide con el origen. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, chicos? Bien. Ejemplo 2. Se arroja una pelota con una velocidad inicial de 15 metros por segundo en dirección vertical desde una terraza a 15 metros del suelo. ¿Se entiende? Yo estoy en una terraza a 15 metros del suelo, tengo una pelota, la tiro para arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Bueno, los planteos son siempre los mismos. Plantee las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, teniendo en cuenta las condiciones iniciales de la pelota. Bueno, después las otras cosas ya van a ir presentes. Entonces, esto, cuando yo tiro algo para arriba, es lo que se llama tiro vertical. ¿Está? Dice, se elige, acá hay un punto de más, se elige eje de referencia, está mal redactado, se elige eje de referencia al eje Y positivo hacia arriba. El origen de coordenadas se coloca en el suelo. ¿Por qué? Porque yo podría poner el origen de coordenadas en la terraza, ¿sí? O en el suelo. Son dos puntos que puedo analizar. ¿Se entiende o no? Chicos. Sí. ¿Pero por qué elegí el suelo? Porque en el inciso C me pregunta cuánto tarda la pelota en llegar al suelo. ¿Y cuál es su velocidad un instante antes de chocar con el suelo? Entonces, si yo elijo como 0 de medición de altura a la terraza, el suelo va a quedar con valores negativos de posición. Y eso les complica la resolución. Lo pueden hacer, está perfecto. El que lo sabe hacer, ningún problema. Pero a los que no saben hacer, que recién están aprendiendo, yo les digo, pongan el sistema de coordenadas lo más bajo que va a aparecer en el problema. ¿Por qué? Porque entonces todas las otras cantidades van a ser positivas. ¿Entienden? Entonces no va a traer complicaciones eso. Bien, entonces, yo puse como eje de referencia el suelo. Es decir, el eje de referencia es el eje Y, y el punto de referencia, el origen de coordenadas, es el suelo. ¿Sí? Entonces, se comienza a observar el movimiento. Esperen un minuto que voy a hacer. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, esperen, me distraje. Bueno, entonces, elegí el sistema de referencia, lo puse en el suelo con el eje positivo para arriba. ¿Están de acuerdo?
Y después comienzo a observar el movimiento en el instante en que arrojo la pelota. Entonces, las condiciones iniciales son T0, 0. La velocidad inicial es 15 metros sobre segundo y la posición inicial es 15 metros. ¿Lo entienden? Chicos. Sí, profesor. Sí. La aceleración, bueno, ¿cuál es la aceleración? Cuando un cuerpo está suelto en el espacio, en el aire, sin nada sin ninguna fuerza que se le aplique, suelto, tiro algo al aire, entonces está el cuerpo solo. La única fuerza que tiene, esto lo vamos a ver en dinámica, pero la única fuerza que tiene es la fuerza peso, que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Cuando tiene solo la fuerza peso, la gravedad que tiene, la aceleración que tiene es la aceleración de la gravedad. ¿Está? Entonces, la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida a la gravedad y su magnitud se representa con la letra G. Se eligió el Profe, sentido. ¿Sí? perdón que la interrumpa. Seguiríamos con este problema el miércoles porque ahora a las 10 algunos tenemos teoría de química. Orgánica. Sí, está bien, tiene razón. Bueno, me demoré demasiado, disculpe. Bueno, entonces sí, seguimos este problema el miércoles. ¿Está? Bueno, hasta luego, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Espero que hayan aprendido algo. Les haya Chao, servido. profe. Chao, profe. Chao, chicos.